Estaba días atrás paseando un poco por internet, como siempre, em, y me encontré una noticia, la verdad que bastante llamativa, ¿no? Porque quería conocer la opinión de ustedes al respecto. Estaba viendo que Cardenal Sara dijo abolir la misa tradicional sería un insulto a la historia de la Iglesia y la Santa Tradición. Esto, según Infocatólica, se da porque en la presentación de su último libro en Milán, el cardenal Robert Sara, alguien que es un gran defensor, de hecho, de lo que llamaríamos la ortodoxia católica, subrayó la importancia de preservar la tradición en la Iglesia y el rito de la misa previo a la reforma litúrgica, lo que se llama en el Segundo Concilio Vaticano, advirtiendo los riesgos de desarraigar al cristianismo de su historia y su fundamento litúrgico, lo cual es cierto. También llamó a recuperar la centralidad de Cristo, el sentido de lo sagrado y la adoración como respuesta a las crisis espirituales y morales del mundo contemporáneo, lo cual es cierto. No en vano San Pío X ya advertía sobre los riesgos del modernismo. Ahora, lo que me interesa aquí es que, más allá de los enfoques teológicos que ofrece el cardenal Sara, siempre muy sabio este gran hombre, me acuerdo que en una época se especulaba que podría ser el próximo papa. De hecho, se daban ciertas condiciones para considerar que el próximo papa podría provenir del África. En África, los procesos de conversión han sido increíbles. Ciertamente que han sido muy llamativos los procesos de conversión en África, porque en África se da una regla elemental. Sobre la sangre de los mártires se halla la semilla del cristianismo. Y si ustedes analizan, hoy África es el país, perdón, ¿qué dije? Hoy África es la región donde más cristianos masacrados hay. África es la región, el continente, el cúmulo de países que más martirios cristianos tiene. Por eso había en su momento una especulación muy grande en torno a que el próximo papa tuviese una suerte de giro hacia una ortodoxia, un conservadurismo, una tradición que quizás hoy en la iglesia, al entender de muchos, no habría o no estaría siendo. Siendo benevolente, podríamos decirlo en esos términos. Y, y en ese sentido se especulaba mucho porque ha habido monseñores que en el pasado fueron al África e hicieron una gran tarea de conversión y queda ese resabio de tradición que se enfrenta a todo el paganismo y a todos los vicios que pudiese haber en aquel continente. Ahora, sobre este punto, sobre este punto, me gustaría también, sobre este punto me gustaría también considerar que no lo veo posible hoy al cardenal Serra siendo papa, en cuanto lo fáctico, en cuanto lo probable, en cuanto la situación real. Si vemos las designaciones que se han dado en el cuerpo cardenalicio y pareciera, puedo estar equivocado, no soy teólogo, opino simplemente como un laico que accede a ciertas noticias, y pareciera que hay un giro más hacia una apertura al mundo. Algunos más aventurados dicen, pareciera que hay más cardenales progresistas que conservadores. Entonces de repente aparece un cardenal Sara y desentona. Y eso es un hecho, que desentona, desentona. Cuando de repente aparecen algunos cardenales, monseñores y obispos un poquito más fuertes en sus discursos, curiosamente son silenciados por la propia curia. Esto es llamativo. Pero veamos qué nos dice.
Uno de los momentos más destacados de su intervención fue la firme defensa de la misa tradicional, una misa que, quieras o no, hoy está perseguida. Lo digo porque yo soy de rito tridentino y hoy el rito tridentino está profundamente perseguido. Hoy la tradición católica es profundamente perseguida, quiera sea o no. No creo que ninguno de los que están aquí viéndome le sea tan simple, tan sencillo, tan fácil conseguir un centro de misa tradicional. De hecho, el otro día me escribió una chica por email preguntándome por justamente si conocía alguna universidad allegada a cierto tradicionalismo católico. Y sinceramente no conozco ninguna universidad, o sea, ni siquiera conozco gente de Buenos Aires al respecto o de otras provincias que estén dentro de las universidades. Sí conozco gente de Buenos Aires para asistir a misa, pero no universidades. Entonces, es muy difícil hoy encontrar, por ejemplo, una universidad tradicionalista, hoy encontrar incluso iglesias tradicionalistas, es muy difícil. Recuérdese incluso, no digo que alguien vaya a ir a alguna fraternidad sacerdotal, ni siquiera llegando a esos extremos. Incluso seminarios más conservadores, como el de Mendoza, fueron cerrados. El seminario de San Rafael. Y fueron cerrados en un escándalo, en un abuso de poder autoritario como pocas veces se vio en la historia de la iglesia argentina. Esto es una realidad. Y yo sé que después muchos apologetas se enojan conmigo porque digo estas cosas. Lo triste es que no lo desmienten. Es lo que yo dije una vez, por ejemplo, de Monseñor Vigano. Yo dije, bien, está excomulgado. Fantástico. ¿Por qué el argumento tiene que ser no le respondo porque está excomulgado? ¿Por qué todas las acusaciones que hizo Vigano no dicen está mal por esto, y presentan pruebas? ¿Por qué alguien no presenta pruebas de que efectivamente el Vaticano no se involucró con la OMS, no se involucró con la Agenda 2030, no se involucró con la inmigración sustitutiva y abierta, no se involucró con el laicismo? Bueno, eso sería una forma de silenciarlo argumentativamente. Otra forma de silenciarlo es decirle, estás excomulgado, yo no te respondo. Para mí, esa segunda vía es la más cobarde. Es como que mi hija me hace una acusación a mí y yo simplemente le digo, soy tu padre, no tengo por qué responderte. Sí, lo cual es cierto. Pero si mi hija me está tratando de ladrón, yo le puedo decir, mira, te demuestro que no soy un ladrón. Y eso es mucho más honesto. Porque ahí es como se educa con amor y caridad. Demostrar que esa persona está equivocada. Yo sigo esperando que las acusaciones que realizó Vigano, y no digo que Vigano tenga razón, yo lo estoy diciendo es, sería mucho más honesto que los que salen a acusar a Vigano presenten pruebas de que estaba equivocado. Digan, miren, acá está. Es mentira que el Vaticano pactó con la Agenda 2030. Es mentira que el Vaticano no participó del confinamiento masivo del año 2020. Es mentira que desde el Vaticano no hay una posición política respecto a la inmigración. Es mentira que desde el Vaticano no se ha promovido una apertura radical hacia los colectivos LGBT. Si presentan las pruebas, yo digo, bien, de eso se trata, de ese tipo de caridad, de ese tipo de misericordia, de mostrar con dulzura y con fraternidad la verdad, que hasta ahora yo no la he visto. Hasta ahora yo no la he visto. Volviendo al punto, Sara calificó como un insulto a la historia de la Iglesia y la Santa Tradición cualquier intento de suprimir este rito, cuya riqueza espiritual ha sostenido la fe en generaciones de creyentes a lo largo de 1600 años. Este proyecto, si es real, bien, en condición, parece un intento de romper con la Iglesia de Cristo, de los apóstoles y los santos, advirtió, señalando que la misa tridentina fue celebrada por grandes santos como el Santo Padre Pío, San Francisco de Sales, San José María Escrivá y el Santo Cura de Ars. El cardenal enfatizó que esta liturgia no es solo un legado histórico, es también un medio vital para la santificación del pueblo de Dios. Citando a Benedicto XVI, recordó que en la historia de la liturgia no hay ruptura, sino crecimiento y progreso, y destacó que aquello que fue considerado sagrado por generaciones anteriores debe seguir siéndolo para la Iglesia actual. También subrayó que la autoridad del Papa está al servicio de la Sagrada Tradición y afirmó que
no es un monarca absoluto, sino un guardián de la fe transmitida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Bueno, acá habría que discutir incluso cómo la mala interpretación del Concilio Vaticano I ha generado muchos de los estragos que tenemos hoy. O sea, porque hoy pareciera que hay gente que piensa que si lo dice el Papa ya es palabra de Dios. Si uno se queda ahí como diciendo, ni los curas dicen esto, ni los curas se animan a decir que lo que diga el Papa es palabra de Dios. Después tenemos a los apologetas diciéndolo. Y gente que consume esos apologetas, que cuando que van a ver que hay ciertos apologetas, por ejemplo, que nunca tienen problema en debatir eh, con protestantes y dedicarse memes y miniaturas y títulos ofensivos, y los consideran amigos y los suben a sus canales. Incluso gente que ha roto Eucaristías en vivo, los suben a sus canales. Y son amigos, porque eso genera monetización y visualizaciones. Pero cuando sube un católico más o menos formado y le dice estas cosas de frente, se ofenden y te eliminan y te bloquean y no quieren hablar como hombres. ¿Por qué? Porque acá está la verdad. Acá está la verdad. Pero bueno, es que esta es la realidad. Esto no es lo que pasa en YouTube. Esta es la verdad. No me creen a mí. Vayan a hablar con el padre Juan Razo, el padre Olivera Rabasi, el padre Augusto César Marín, el padre Miranda. No es un ataque al Papa, no es un ataque a la Iglesia. Es decir, hay una infiltración masónica dentro de la Iglesia Católica que desde hace tiempo está trabajando para secularizar y modernizar la tradición. Y sobre esto hay documentación hasta el hartazgo. Lo pueden incluso ver si quieren con el apologeta José Plasencia, que es de los pocos valientes que se anima a hablar de estos temas. Entonces, acá hay mucho para hablar. Muy bien ha marcado el cardenal Sara la importancia de la misa y el centro en Cristo, pero también sobre la crisis del relativismo que se está viviendo hoy, la dictadura del relativismo que advertía Benedicto XVI. El año 2005, ese dictador del relativismo. Dice Cardenal Sara, una fe madura no es aquella que sigue las modas, sino la que está profundamente arraigada con la amistad en Cristo. Y ese es el problema. Hoy pareciera que es todo válido dentro de la iglesia, pareciera. Hoy pareciera que importa más la idea de la inclusión radical y tener guitarras eléctricas y baterías en la iglesia y en los templos y bailar y permitir que haya circos dentro de las iglesias, porque uno ha visto que hay actuaciones de circos dentro de la iglesia, que haya curas bailando la lambada con las señoras del coro y que no se pueda vivir una misa mínimamente en silencio y en adoración. Parece que si no hay luces y ruido, no hay misa. Tiene que haber luces y ruido. Vamos. Esto no es algo que la iglesia vivió durante décadas. Es decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no coincide con todo lo que pasó en el pasado. El problema es que o la iglesia se está equivocando en algún punto ahora, o la iglesia se equivocó en el pasado. Pero es totalmente incompatible. A, yo no me lo imagino a San Pío X sentado, feliz, viendo como hay gente haciendo malabarismo y una señorita semidesnuda bailando arriba de un elefante delante del Papa. Yo no me lo imagino diciendo, bueno, esto está bien. Yo no me imagino a San Pío X diciendo, bueno, el ruido y el rock cristiano y las luces y los papelitos de colores, esto sí está bien dentro de las iglesias, porque hay que abrirnos al mundo, hay que modernizarnos. O la iglesia se equivocó antes o la iglesia se equivocó ahora. El tema es que si alguien me dice que la iglesia se equivocó antes, si antes se equivocó, se puede equivocar ahora. Entonces tampoco me pueden venir a decir ahora con certeza absoluta que ahora sí estamos en la verdad. Y ese es el problema, que acá hay un ataque a la tradición directo. Hay un ataque a la tradición de manera directa. Y por suerte hay gente como el cardenal Sara que está dispuesta a resistir. Hay gente como el cardenal Sara, como el obispo Strickland, que están dispuestos a resistir, que no van a permitir que sigan avanzando
las ideas progresistas que intentan afectar la Santa Sede.